del programa, del proyecto de orquestas infanto-juveniles, ensambles y coros de la CCC, Corriente Clasista y Combativa, que hoy tiene el agrado de contar con la participación del maestro Emiliano Lorenzo, contrabajista y docente, con quienes nos conocemos, no personalmente, pero a través de las redes desde hace un tiempito, y con quien empalmamos inmediatamente en distintos aspectos, tanto de algo que podemos llegar a hacer juntos en cuanto al barroco y la música popular, como a su generoso ofrecimiento para nuestro ciclo de charlas, conversaciones con distintos maestros y maestras que aportan sus saberes y experiencias para nuestro proyecto. Les contamos a todos que este proyecto ya cuenta con el compromiso del Ministerio de Cultura de Nación de proveer de instrumentos a 2 de nuestras futuras orquestas. La CCC todavía no tiene orquestas, pero sí tiene un trabajo cultural desde hace años, plasmado en talleres musicales, en algunos lugares hay organización de corsos con sus respectivas comparsas y murgas, en otros lugares hay apoyo escolar, bibliotecas, hay realmente un trabajo cultural muy importante y en muchos casos justamente empalmando, por ejemplo, con el movimiento Ni un pibe menos por la droga, lo cual le da a este proyecto en particular de las orquestas ese perfil social, dicho en 3 o 4 palabras, para sacar a los chicos de la calle y proveerles aquello que tanto merecen, que es una posibilidad de acceso a la belleza, de proporcionar ellos la belleza que ya traen y de que sean personas de bien para la sociedad. Decíamos que las 2 orquestas que tienen ya compromiso de provisión de instrumentos por parte del Ministerio de Cultura de Nación, a través del programa de orquestas infanto-juveniles que coordina el maestro Rolando Goldman, son nuestras orquestas de Neuquén Capital con instrumentos sinfónicos y de Salta Capital con instrumentos autóctonos. Mientras tanto, seguimos organizándonos para conseguir por distintas vías del Estado o también de otras instituciones instrumentos para los distintos ensambles de distintas localidades y ciudades del país de nuestra corriente clasista y combativa en este proyecto en particular. Bien, estamos aquí, entonces, esperen que leo Ah, no, es lo último que había puesto Irene, que era de Bulón. Estamos aquí, entonces, como les decíamos, con el maestro Emiliano Lorenzo, que es licenciado en contrabajo por la Universidad Nacional de Artes de la Argentina, profesor superior de contrabajo, Conservatorio Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires. Ha estudiado contrabajo en la Universidad de Georgia con el maestro Milton Mayadri. Fue becado por la Universidad de Música de Brasilia para realizar estudios de contrabajo erudito y popular. Actualmente es contrabajista principal de la Orquesta de Cámara de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y músico colaborador de la Orquesta Sinfónica del Reino de Aragón, España, desde 2018. Ha tocado en diversas orquestas sinfónicas, en Argentina, Orquesta Académica del Teatro Colón, Filarmónica de Río Negro, Orquesta Sinfónica de Avellaneda, en Brasil, Orquesta Sinfónica del Festival Internacional de Curitiba, como función de guía de contrabajos, Orquesta Sinfónica del Festival de Vale Veneto, Orquesta Sinfónica del Festival de Brasilia, y en Estados Unidos, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Georgia. Bueno, la labor docente del querido Emiliano, hoy la vamos a ver aquí aplicada específicamente en esta temática tan interesante que tiene que ver con el cuerpo, con el instrumento en general,
que somos, toquemos o cantemos lo que toquemos o cantemos. Así que, sin mayor preámbulo, bienvenido Emiliano y muchas gracias por esta charla, que dicho sea de paso, ya estamos grabando, ¿verdad, Eri? Genial, genial. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Les agradezco el tiempo que me están dando. Le agradezco a Hugo esta convocatoria. Cuando Hugo me convoca, yo me puse a pensar qué podía aportar yo a este ciclo de charlas y al proyecto de orquestas de la CCC. Y siempre buscando uno ser creativo y ver qué se puede aportar desde que no se haya aportado, que no sea algo que ya se haya dicho. Eh, Se me ocurrió hablar de yoga, que es una disciplina que yo realizo hace muchos años y que fue llegando a mi vida medio de, se fue dando. No es algo que propuse, que me propuse yo, sino que simplemente se fue dando por distintos descubrimientos personales que yo tuve, que ahora voy a contar, eh, y que ya hace un tiempo estoy aplicando isofacto en la praxis de la clase, propiamente dicha, con los alumnos de contrabajo, de las distintas orquestas escuela o alumnos que uno tiene de forma particular y demás. Con el agregado de mencionar lo siguiente. Digamos, cuando yo transmito algún conocimiento que tiene que ver con las asanas o las posturas de yoga y cuestiones de respiración, no estoy pretendiendo que el alumno o bajarle una línea al alumno en ese sentido, simplemente comento cómo es las distintas técnicas de respiración, cómo puede relajar las distintas partes del cuerpo y demás. O sea, lo tomo más como un trabajo de sensopercepción aplicada a la música, si se quiere. Bueno, dicho esto, de hecho yo no practico el budismo, por ejemplo, eh, y no pretendería ir por ese lado al hablar del yoga y la música, ya que cada uno es libre de creer la filosofía y la religión que quiere. Aclarado esto, quizás voy a hacer una breve introducción sobre mi historia personal eh, para después ir eh, comentando el devenir de cómo terminé en la práctica del yoga. Eh, bueno, mi papá, que ya no está en este plano, era abogado, era filósofo, era un compañero militante en la época de la dictadura, preso político 3 veces, torturado. Él era abogado y era filósofo. Era de los pocos abogados que en la época de la dictadura militar en Argentina se animaba a presentar habeas corpus por sus compañeros. No sé si más o menos conocen, saben lo que es un habeas corpus y demás. Pero digamos, no todos se animaban porque el abogado que presentaba habeas corpus seguramente para los militares era alguien sospechoso. Eh, bueno, entonces mis primeros años de infancia los recuerdo eh, casi como viviendo en una situación de guerra o de persecución. ¿Por qué digo esto? Es muy raro tal vez, ¿no? Tal vez no haya mucha gente de mi edad que haya vivido esto en Argentina, pero realmente a mi viejo lo perseguían. Mi viejo, por ser filósofo y abogado, tenía, y todavía tenemos los libros en la casa, cantidad de libros, miles de libros en las bibliotecas. Imagínense obras completas de Lenin, obras completas de Marx y demás. Y si bien mi papá no era,
de izquierda, digamos, pero cualquier estudiante de filosofía tenía que tener esas obras. Y para la dictadura militar eso ya era sinónimo de tener que desaparecer o algo así. Claro. Entonces, recuerdo a mi viejo escondiendo los libros en el taparrollo. Recuerdo a mi viejo diciéndome, no hables con militares, con policía. Bueno, en fin, toda una situación en mis primeros años que era complicada. Era complicada, veo el país ahora y por suerte hemos progresado bastante, eso me hace muy feliz. Era un país muy violento. Eh, por suerte, mi viejo, si bien estuvo preso en la dictadura 3 veces, como les decía, por suerte estuvo las 3 veces como preso legal, en blanco, y pudo salir y sobrevivir a eso. Eh, pero bueno, si no hubiese sido un hijo más de desaparecido. Eh, la cosa que siempre teníamos, mis hermanos, que somos 6 en total, y yo, bueno, muy presente en la música, era una persona muy culta, muy amante del tango, de la música clásica, tocaba un poco el piano, aunque él decía que era muy torpe, que tenía 2 manos izquierdas, así que, eh, bueno, él hizo toda su carrera de abogado, más que nada, vivió más que nada siendo como abogado, más que filósofo. Eh, y creo que el gusto por la música viene un poco desde aquella infancia, de escuchar música, de escucharlo a él también hablar sobre arte, sobre música y demás. Y en la pubertad más o menos se me dio me había vuelto muy fanático del punk. Un hermoso movimiento muy rupturista y muy contestatario, y como adolescente me enganché y empecé a tomar mis primeras clases de bajo eléctrico, pero eh, cuando fui a las primeras clases el profesor de bajo me dijo, pero mirá que se puede tocar algo mucho más lindo que el punk en el bajo eléctrico. Se puede hacer esto, y me mostró un montón de cosas que yo flasheé. Y bueno, ahí fui iniciando primero con la música popular, con el bajo eléctrico, después conocí el contrabajo, que también me enamoró, eh, y me metí en el conservatorio con el sueño de tocar música popular a un alto nivel. eh, y, y bueno, sin quererlo, el conservatorio, la información que te dan ahí, la formación, fui enamorándome también de la música clásica, de la música barroca, del tango, obviamente, y bueno, fui alejándome un poco de los Sex Pistols, de los Ramones, pero no porque sean estéticas que no me gusten, sino porque quizás sin darse cuenta uno va teniendo otras energías, otras vivencias, otras cosas para ir disfrutando cuando va aprendiendo. Entonces, bueno, ese fue el camino que inicié con la música de chico. Cuando empecé a viajar tocando música, dando clases en distintas universidades de distintos países, o cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, eh, y empecé a tocar solista con orquesta. Me acuerdo que las primeras experiencias en el Conservatorio Manuel de Falla tocando solista no fueron muy lindas, porque me ponía muy nervioso y cometía muchos errores. Entonces, para mejorar mi performance, me empecé a dar cuenta que lo que a mí me estaba fallando era el cerebro, en el sentido de que cuando yo estaba tocando, en vez de estar focalizado y concentrado en algo, en lo que estaba haciendo, yo quizás estaba pensando en qué estaría pensando el que está ahí en la fila de adelante, o qué estará pensando aquel, si se estará escuchando bien, o en fin, me distraía. Había momentos en la ejecución, en pleno concierto solista, que me distraía. Y obviamente eran momentos que
uno pifia. Entonces empecé a investigar cómo se hace para mejorar la atención. Y en este sentido descubrí que la respiración era fundamental para eso, para controlar la mente. Entonces me fui acercando al tema de la respiración y sin todavía meterme en el tema del yoga, que no lo conocía tanto yo. Pero lo primero que se me ocurrió es cuando me hablan de respiración y música, pensar en cantantes y en instrumentos de viento. Entonces empecé a imitar la técnica de los cantantes o de los instrumentistas de viento, pero tratando de aplicarla al contrabajo, lo cual al principio era como medio difícil, porque los cuerdistas, al no tener columna de aire, digamos, nuestra columna de aire es el arco, básicamente, nuestro pulmón es el arco, ¿no? Entonces empecé a aprender cómo respiraban los cantantes, cómo respiraban los instrumentistas de viento, aunque quizás tal vez les parezca loco, pero un cantante o un instrumentista de viento sabe bien de lo que hablo cuando hablo de columna de aire, de margen de aire. Quizás un cuerdista no. Y estas son cosas que algunas veces no se enseñan. Simplemente te piden, y más siendo contrabajista, que es un instrumento que no es solista, digamos, su naturaleza no es de solista. Entonces, te dan el contrabajo, te ponen en la orquesta a hacer base y nunca estás expuesto. Ahora, el día que estás expuesto, se te empiezan a venir un montón de fantasmas a la mente, el día que estás expuesto, digo, como tocando como solista, y bueno, ahí si no está controlada la mente, empezás a fallar. Entonces, primero empecé inventándome, entre comillas, una técnica mía muy simple. Bueno, empecé a respirar por la nariz, llevar el aire a la parte baja de los pulmones, empujando con el diafragma la panza y demás. ¿Y cómo aplicarla al contrabajo? Bueno, empecé con notas largas. Inhalaba y en la exhalación, como hacen los cantantes. En esa columna de aire que sale, yo sacaba mi nota. Pum. Inhalaba, sacaba la siguiente nota y todo así. Cuando empecé a darme cuenta que funcionaba, porque me transmitía paz y al mismo tiempo el sonido mejoraba, salía mucho más gordito, con más armónicos, más asentado, empecé a probar cosas más complejas, frases más largas, con ligaduras, con ritmos eh, más complejos. Y bueno, ahí empecé a darme cuenta cómo respirar con el instrumento cuando uno toca solista. Bueno, me cambió muchísimo la forma de tocar y de encarar la parte solista del instrumento. A partir de ahí pude empezar realmente a mejorar mi performance como contrabajista y lo sigo haciendo, uno sigue estudiando. Ustedes son músicos, saben que esto es una profesión que es para estudiar toda la vida. Cuando estuve estudiando en Estados Unidos, con mi maestro Milton en la Universidad de Georgia, me di cuenta, viéndolo tocar a él solista, que él se mandaba unas respiraciones en vivo, pero increíble. Me di cuenta que era un bandoneón el tipo. Y largaba el aire y tenía un sonido poderoso. Y entonces le pregunté, Milton, ¿cómo es esto de la respiración? Me estoy dando cuenta que es un detalle que no se habla mucho en los instrumentistas de cuerda, como les dije antes. ¿De dónde sacás esto? Y me dice, bueno, yo respiro con la frase, eh, pero le pedí que me profundizara un poco más. Y me hablaba más que nada en términos musicales. Entonces seguí investigando.
y descubrí la práctica de yoga, un poco casualmente, también por una búsqueda personal que uno va haciendo de crecimiento espiritual y personal. Entonces, cuando hice las primeras clases de yoga, hace años, me pareció increíble. Me pareció increíble, ¿por qué? Porque sentí que yo venía haciendo yoga desde hacía tiempo atrás. Obviamente, no con las asanas, no con las posturas, ni siquiera siendo consciente en la filosofía del yoga, pero sí en la idea de tomar noción de lo que es la respiración y de tomar noción de la respiración aplicada a la focalización, en mi caso la música y estar concentrado en lo que se estaba haciendo a la hora de tocar. Porque básicamente, entre otras cosas, se busca eso cuando uno respira, cuando uno medita y cuando uno genera estas prácticas. Entonces, bueno, las fui desarrollando, fui practicando más y más yoga. En un momento me enteré que el gobierno de la ciudad dictaba un profesorado eh, gratuito y dije, vamos a ver qué onda. A ver, y me anoté en el profesorado de yoga. Y bueno, todo, siempre pensándolo para mí mismo, no para en búsqueda de una cuestión profesional o laboral en ese sentido, porque siempre quise ser músico y morir con las botas puestas en este campo, pero sí me sirvió para un montón de cosas de mi vida personal y empecé a aplicarlo en las clases con los alumnos y me empecé a dar cuenta que tenía un montón de resultados muy positivos. La aplicación del yoga, de las asanas, de las técnicas diferentes de respiración que hay y demás. Eh, y siempre propuse, o vengo proponiendo hace un tiempo en los distintos programas de orquesta en los que he trabajado y trabajo, ver si se puede implementar estos conocimientos, esta ciencia del yoga, porque muchos maestros eh, orientales consideran que es una ciencia y un arte. Bueno, pero sinceramente, hasta ahora, le soy sincero, no he sido totalmente recibido. Esta es la primera vez, de hecho, que estoy hablando de esta temática, gracias a que Hugo me dio el lugar. Pienso que es importante y pienso que podía llegar a ser interesante porque las técnicas del yoga nos pueden modificar mucho, no solo emocionalmente, espiritualmente, físicamente y mentalmente. Eh, entonces, por eso creo que si uno trabaja no solo con alumnos, sino que además con alumnos en situación vulnerable, la posibilidad de darles a esos chicos herramientas emocionales para que puedan gestionar los conflictos que se les presentan en la vida puede ser muy interesante. Es decir, los programas de orquesta escuela siempre están planteados desde eh, la enseñanza musical y en algunos casos más lamentables quizás de darles de comer. Digo lamentables porque, bueno, es una situación lamentable tener que, el contexto ese, ¿no? Pero bueno, y está fantástico que así sea, que se trabaje desde la música, que se trabaje desde la contención social, que se trabaje en esos aspectos que son básicos en el ser humano, pero también pensaba que se podía llegar a poner un plus. ¿Qué tal si empezamos a enseñar a gestionar las emociones a los chicos desde que son chicos?
¿Qué tal si empezamos a enseñar cómo gestionarnos a nosotros mismos también? O sea, estas prácticas nos sirven para nosotros mismos. eh, Cómo manejar nuestra ira, nuestro enfado, nuestro enojo, nuestras decepciones, nuestros miedos, nuestras incertidumbres y demás, que como todo ser humano las tenemos. Entonces, pensemos que muchas veces nos enfrentamos o nos encontramos con chicos en estos programas que son de situaciones, que están en situaciones vulnerables, y que quizás uno viene de una familia en la que ha tenido una contención, y eso es una grandísima diferencia a la hora de afrontar la vida, de haber tenido la contención de una familia. Muchas veces nos encontramos con chicos en estos programas que no tienen esas familias o tienen unas familias disfuncionales y demás, entonces está muy bien encararlo de la música, está fantástico, pero tal vez podamos agregar y generar un plus desde esta toma de conciencia en el yoga y en la música. Investigando sobre este tema, descubro que hay una rama del yoga que se llama Nahada Yoga, que es el yoga de la música, o de la vibración, o del silencio, porque el silencio es parte de la música. Algunos dicen que el silencio es el campo propicio para que nazca la música, ¿no? Entonces, cuando encontré esta rama, esta disciplina del Nada Yoga, dije, bueno, no estoy tan loco como pensaba. Evidentemente esta gente de Oriente ya lo venía pensando hace miles de años, antes que yo. Así que sí, ahí alguien decía cómo se escribe. Se escribe como con un acento en la A, es una A larga. Bueno, nada, entonces quería hablar de eso, quería proponer eso, quería desde mi humilde experiencia contarles que he vivenciado, que funciona, que está bueno, que a los alumnos les sirve saber respirar, saber eh, movilizar o qué musculatura o cómo trabajar la musculatura, y más en un instrumento como el mío específicamente, que es el contrabajo, que es un instrumento duro, no es un instrumento amable, si se quiere, al principio, porque es grandote. Imaginen un niño con el contrabajo, se complica la cosa. Entonces, bueno, yo trato de hacerlos tener buenas posturas y demás. Para que se den una idea, la importancia de lo postural, mi maestro de contrabajo en la UNA, mi querido Ricardo Calvo, yo alguna vez se lo bromeaba hace muchos años de esto, en mi época de estudiante universitario. Lo bromeaba porque yo lo miraba de frente y el tipo estaba torcido, así. Entonces yo le decía, Ricardo, estás torcido. Eh, y me decía, sí, pibe, año de tocar, año de tocar. Entonces yo siempre me decía, por favor, no quiero terminar así, porque eso básicamente es una escoliosis. O sea, eh, espero que no se enoje mi maestro contando esto, pero digo, y yo le decía, pero tenés que hacer algo, Ricardo, con esta espalda, porque en algún momento te va a joder. Bueno, al tiempo pasaron años y me dice, ¿sabes qué? Un día fui a agarrar el contrabajo, lo agarraba siempre así con esta mano, y lo levantaba para llevarlo así con una sola mano, y me hizo pelota a la espalda. Y le digo, pero claro, o sea, hombre, nada, por eso hay que saber equilibrar las fuerzas, hay que saber cómo agarrar las cosas, cómo mantener la columna, en fin, son un montón de detalles que me parece que son importantes, y además tiene el agregado de todo esto que yo decía antes, de dar herramientas a los chicos para gestionar su emocionalidad, básicamente eso. Bueno,
No sé si hasta acá me quieren comentar algo, preguntar algo, porque yo soy bastante prolijo y sabía que iba a dar la charla, entonces me tomé unos apuntes, porque es un tema largo y quería ir leyendo algunas cosas, si me permiten, y traté de hacer un resumen muy, muy gigante, porque es un tema que da para mucho. Bueno, entonces, sí, ahora me quieren preguntar algo y si no, continúo con mis apuntes. ¿Hasta ahora se escucha bien? Sí, Se Bueno, escucha muy bien, Emiliano. muchas perfecto, gracias. Entonces, yo les decía, en sánscrito significa vibración o, o sonido o incluso silencio. Hay maestros de la disciplina del yoga que practican el Nada Yoga, que logran escuchar los sonidos de su propio cuerpo, lo cual es fantástico. Quizás bueno, hay sonidos como más fáciles de distinguir que otros de nuestro propio cuerpo, no sé, cuando uno tiene hambre y le hace ruido la panza, pero si nos ponemos a pensar, hay un montón de sonidos de nuestro cuerpo que quizás no estamos percibiendo. Eh, Sabemos también, hoy en día, desde la neurociencia y de las ciencias occidentales, que muchos conocimientos que vienen siendo milenarios de Oriente se terminan luego corroborando desde la ciencia. Entonces, cuando el yoga propone que todo surge de un sonido inicial que fue el Om, eh, y que en Occidente le llamamos el Big Bang, y cuando descubrimos que algunos maestros de yoga o yoga, como se dice en la India, hablan de tres sonidos fundamentales que componen todos el resto de los sonidos. Eh, Uno es el A, que vibra en la zona del ombligo. Otro es el U, que vibra en la zona del diafragma. Y otro es el que vibra en la zona de la garganta. Y que esos sonidos son considerados por los sabios, los sonidos universales, los sonidos fundamentales. Dicen que son los únicos tres sonidos que se pueden hacer sin mover la lengua. Eh, y que son los sonidos que combinados forman los otros sonidos más complejos. Eh, y que de la unión del A, U y sale el OM, el famoso OM que se usa como mantra muchas veces para la meditación. Y que ese es el sonido que antes dijimos que era el origen y que en Occidente se lo llama Big Bang. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque evidentemente vemos desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, se viene percibiendo que somos vibración, ¿no? Y que todo está vibrando alrededor nuestro, incluso nuestros propios cuerpos están vibrando constantemente, y que la música básicamente es vibración. Entonces, por eso creo que está súper relacionada esta actividad con la música. Bueno, de hecho, los mantras, cuando empecé a aprender algunos mantras, me empecé a dar cuenta que como son músicas litúrgicas o músicas sacras, eh, me dije a mí mismo, bueno, pero nosotros también, digo, nosotros Occidente, también tiene músicas sacras y músicas litúrgicas, ¿no? Y para los que amamos el barroco y la música renacentista y demás, empecé a preguntarme si no había similitudes con estos mantras, obviamente a nivel
técnico musical, si uno quiere específicamente, no, obviamente de similitudes no, no porque, digo, el sistema armónico y el sistema de notas y los instrumentos y etcétera de Oriente son totalmente distintos a los de Occidente, pero a nivel conceptual, muchas, creo que hay un montón de puentes que unen. Eh, ¿Y por qué la música nos sirve para calmar la mente y para focalizar? Porque muchas veces los maestros hindúes dicen que la mente es como un monoloco que va saltando de rama en rama y que no podemos dejar de pensar. ¿Mm? Eso de que algunas veces nos dicen, no, poned la mente en blanco, no, 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 la mente en blanco, la mente es un órgano demasiado complejo de miles de años de evolución y la verdad es que no la podemos parar. La mente es una glándula que genera pensamientos, así como otras glándulas generan otras cosas en el cuerpo. Bueno, la mente, su función es generar pensamientos. Por lo tanto, si algún día logramos parar la muerte, preocupémonos porque vamos a estar muertos. Lo que sí podemos hacer con la mente es adiestrarla para que trabaje a nuestro favor, cosa que yo sigo aprendiendo y sigo haciéndolo. Yo no soy ni un capo ni nada. O sea, simplemente les estoy contando el por qué estaría bueno que lo podamos aplicar en las orquestas. Eh, la música encanta a la mente y la lleva a una situación de meditación, a una situación cuando realmente conectamos por el lado de las vibraciones, la mente queda encantada, por así decirlo, con la música. Entonces eso es, si además lo unimos con el tema de la respiración, creo que puede lograr efectos beneficiosos. Eh, la música, la respiración, la meditación logra que si logramos incorporarla, lograríamos que nuestro pensamiento discursivo eh, se aquiete, se calme y podamos focalizar. Bien, yo quería hacer una comparación. Si me esperan un segundo, porque se escucha un ruido de fondo, ¿no? Se escucha ruido de fondo. Bueno, porque estoy en la casa de mi mamá y se le ocurrió hablar por teléfono acá al lado. Entonces le voy a decir, si me esperan un segundo, le dije que iba a estar dando una charla, pero bueno, espérenme un segundo. Sí, tranquilo, Emiliano. Bueno, mientras tanto, contamos que se ha sumado Alberto Álvarez, de Mar del Plata. Hola, Alberto, bienvenido de nuevo. Y bien, estamos acá. Ahí vuelve Emiliano. Volví. Bueno, Perfecto, no, Emiliano. perdón el paréntesis, que tuvimos una situación familiar, le robaron a mi cuñado hoy a la mañana el auto, lo golpearon, en fin, ¿no? Otro tema. Entonces estaba ahí mi mamá. Bueno, volviendo al tema, seguimos con esto, es un ejercicio fantástico para mí mismo para focalizar. O sea, así que hablando de focalizar, bueno, pido disculpas a quien le molestaba el sonido de fondo, espero que ya no lo escuchen más. Yo les decía una cosa, quería hablar un poco de la comparación, si se puede, entre Oriente y Occidente, sobre los mantras eh, en Oriente, sobre el rezo de Occidente, sobre el recitativo, que es un estilo, digamos, dentro de la música barroca y demás. Eh, todos sabemos que la música barroca tiene su parte sacra, ¿no? Bueno,
Todos sabemos también, si nos vamos más atrás en la historia de la música occidental, que mucha de esta música litúrgica ha sido pensada para partes específicas de la misa o partes específicas del día, en donde los monjes a tal hora, los maitines o no sé, los distintos horarios en donde los monjes se ponían a meditar y con determinados sonidos, ¿no? Eh, para conectar con distintas energías que ellos querían invocar, o rezos, o etcétera. ¿Por qué cuento esto? Porque evidentemente en algún momento en Occidente hemos perdido esta conexión, pero en algún momento la hubo. Evidentemente estos conocimientos ya se tenían desde el Renacimiento por lo menos. Y si uno los compara con que en la India o en China también estos mantras, sí, ahí está, me dicen los ragas, claro, si uno ya sabe que eso también lo hacían ellos, entonces empezamos a encontrar similitudes en las cuales, por lo menos yo, a priori lo que veo como a primera vista, en el rezo, por ejemplo. De hecho, el rosario es un instrumento, digamos, de origen oriental. Eh, ¿Qué es lo que se busca con esos mantras? Es focalizar la atención en un punto. Eh, por eso empecé a hablar al principio de la charla que a mí me costaba concentrarme en los conciertos y demás. Entonces, estas músicas, los mantras, la música litúrgica de los monjes y demás, bueno, básicamente buscan eso, focalizar la atención en un punto. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis personal que en esta búsqueda que yo estaba haciendo o estoy haciendo, en un momento dije, voy a probar con el budismo, a ver qué pasa con el budismo. Yo vengo de una familia muy católica, en donde tuve toda mi educación en colegio salesiano, mi padre era súper católico, de ir a la misa con nosotros, de tomar, sí, los sacramentos, pero además de bendecir la mesa, etcétera, etcétera. En un momento, hace ya mucho tiempo, dije, a ver qué pasa con esto del budismo. Eh, Al final entendí que las religiones como intermediarios entre el hombre y un Dios no dejan de ser instrumentos de poder, por lo tanto son instituciones políticas, pero esto es una opinión muy personal, respeto a quien crea, pero a lo que voy es a lo siguiente. Eh, Me di cuenta que dentro del budismo esto de los cantos y de los mantras y eso estaba como bastante presente. De hecho, hay un mantra budista, Nam Myoho Renge Kyo, que si alguien ha practicado el budismo lo debe conocer, en donde se repite, se repite, se repite, como hacemos nosotros los occidentales con el Padre Nuestro y con otras oraciones que no dejan de ser mántricas en algún sentido. Eh, bueno, pero a mí no me cerraba lo siguiente. Yo decía, ¿por qué tiene que estar en sánscrito? ¿Por qué tiene que estar en sánscrito esto? ¿Acaso el universo habla sánscrito? ¿O acaso también pensaba, la misa se daba en latín hasta hace relativamente poco tiempo? Y es más, se daba de espalda a la feligresía. Sin embargo, en algún momento la iglesia reaccionó, la iglesia católica reaccionó y dijo, basta de dar misa en latín porque si no se nos vamos a espantar a todo el mundo. Empecemos a dar la misa en lenguas vernáculas. Bueno, ¿por qué esta gente sigue cantando mantras en sánscrito? Me pregunté yo. Y se lo empecé a preguntar a todos los budistas que conocía. Y entonces me empezaban a mirar mal y ya, bueno, caí mal en el budismo. Pero me seguí preguntando eso, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que ser en sánscrito?
¿por qué no puede ser un mantra en mi lenguaje vernáculo, español, castellano? Bueno, por suerte me topé con algún maestro, con algún libro que decía que en realidad los mantras podía ser cualquier cosa. Hasta incluso hay un maestro del budista que dice que él medita usando la palabra Coca-Cola, porque en realidad el fin último del mantra no es Nam-myoho Renge-kyo, hablar de la flor del loto, sino focalizar, focalizar, focalizar. Por eso, en definitiva, volviendo a lo que decía antes, el sonido primogenio del Om, quizás es el sonido como más simple para focalizar, o el sonido que a ustedes se les ocurra. Pero bueno, esto era un paréntesis porque me pareció interesante el tema de que en realidad uno puede estar focalizando la atención con mantra, sin mantra. De hecho, seguramente estamos haciendo la actividad del yoga muchas veces en nuestra vida sin pensarlo, con un montón de otras actividades que podamos llegar a hacer cuando estamos focalizando la atención en algo que realmente estamos amando, que estamos haciendo con pasión. Básicamente es eso, el camino, digamos, estar fluyendo en ese sentido. Bueno, sigo leyendo mi propia letra que algunas veces... Eh, bueno, esto lo que decía es interesante. En la práctica del Nada Yoga busca pasar de sonidos más densos, desde lo físico, como puede ser el sonido de un contrabajo, de un violino, de un piano, a sonidos mucho más sutiles que no percibimos con nuestros oídos externos, sino, como yo les hablaba antes, la capacidad de poder percibir sonidos internos de nuestro propio cuerpo, y eso nos va a dar la capacidad de tener como más sensibilidad, más percepción, eh, para poder mejorar todo lo que ya estuvimos hablando. Además, bueno, ajustar el sistema inmunológico, en fin, sirve para un montón de cosas. A mí en lo personal les cuento que suelo tener algunos problemas en la panza, porque muchas veces lo emocional repercute ahí, que es nuestro segundo cerebro, el sistema, digamos, todo lo que sucede en la panza, en el estómago, en los intestinos, y realmente cuando estoy mal de la panza, empiezo a hacer yoga, empiezo a utilizar algunas asanas y evito tomar, o sea, me sirve para tener que evitar tomar pastillas y demás. Esto no quiero decir con esto que uno tenga que abandonar un tratamiento médico si es que corresponde, no, obviamente que no, pero a lo que voy es que es súper efectivo y súper comprobable desde el día uno, porque algunas veces necesitamos masajear los órganos internos con ciertas posturas, ciertas torsiones, para que empiecen a funcionar. O para que se destraben si es que están trabados o lo que sea. Bueno, en fin, hay un montón de asanas, existen miles de asanas y posturas que podemos hacer que nos ayudan para un montón de cosas que nosotros querramos mejorar, desde el sistema inmunológico hasta el postural, muscular, huesos, fortalecer huesos, etc. Bueno, ¿qué incluye una sesión, por ejemplo, de nada yoga? Más allá de las asanas, que es lo que estaba comentando recién, los pranayama, que son los distintos tipos de respiración, y todo en el contexto del sonido, de los distintos tipos de sonido que podemos ir utilizando como herramientas. En este sentido, me parece interesante, acá estoy con los apuntes para no olvidarme,
que siempre el material que encontramos sobre esta temática nos refiere a música oriental. Entonces yo proponerles a ustedes, ¿por qué no podemos generar una práctica de nada yoga con músicas occidentales, con músicas, con nuestros instrumentos, con nuestros sistemas que son como mucho más accesibles a nosotros, con nuestro sistema musical de notas, de armonía, de verticalidad armónica, de nuestros instrumentos de la orquesta eh, típica occidental. Entonces, me parece que es interesante la búsqueda, hay un campo ahí para explotar, eh, porque siempre que se habla de estas disciplinas orientales, volvemos a lo que les decía recién, por eso no dejé nada al azar, de que siempre está pensado en sánscrito, siempre está pensado con música hindú, siempre está pensado, bueno, ok, perfecto, pero ¿qué pasa si lo empezamos a hacer con nuestras herramientas vernáculas, con nuestra música vernácula, con nuestros instrumentos locales, incluso con instrumentos autóctonos? ¿Qué pasa si podemos ir descubriendo estas mismas cosas? Porque en definitiva los seres humanos somos iguales acá, en la India y en todos lados. Entonces, ellos usaban esos instrumentos porque eran ellos y porque su cultura y su contexto histórico y demás eh, dieron esos frutos, pero nosotros también podríamos tomar esas enseñanzas y con nuestra música hacer lo propio. Entonces, nada, esa es un poco la pregunta que yo quería dejar planteada. Eh, Podría hablar un poco de cuestiones técnicas, pero bueno, quiero ir redondeando acá para dar espacio a preguntas. Eh, y básicamente mi iniciativa era llenarlos de preguntas a ustedes, que ustedes corten esta charla, esta conversación con más dudas que certezas. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que la duda es algo que moviliza al ser humano, la certeza muchas veces nos paraliza, estar tan seguro de las cosas algunas veces no es tan bueno. Entonces, bueno, proponerles dudas, proponerles este juego de creatividad, de ver qué más podemos sumar a la educación de los chicos y con respecto específicamente a la música, porque también les cuento que el mundo que va a venir, el mundo que ya estamos viviendo, va a ser un mundo muy, 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 muy distinto. Yo tengo una nena de 4 años. Si nosotros, como sociedad, seguimos educando a nuestros hijos como nos educaron a nosotros, estamos perdidos. Nosotros recibimos una educación que no varió tanto con respecto a la de nuestros abuelos. ¿Mm? Bueno, evidentemente por ahí no está yendo la cosa. Las generaciones, la tecnología, el mundo, el contexto, todo cambió. Y entonces la pregunta que yo quiero hacerles también, además, es cómo adaptamos nuestra forma de enseñanza como docentes. ¿Qué es lo que buscamos a la hora de enseñar? ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Qué es lo que estamos generando en las próximas o en las futuras generaciones a la hora de enseñar? Entonces, vuelvo a lo mismo. Como decía Paulo Freire, un gran pedagogo brasilero, educar es educar para la libertad. Entonces, si nosotros buscamos generar pensamiento crítico en los alumnos, en nuestros hijos, en quien sea, eh, vamos a poder tener un futuro creativo. Si seguimos repitiendo la educación del siglo XIX, la educación sarmientista,
que está perfecta para un momento de nuestra historia, pero seguir replicándola en el siglo XXI me parece que está como vetusta. Tal vez vamos a estar complicados como sociedad. Entonces, creo que nosotros, como músicos, como artistas, como profesores, podemos plantear eh, distintos desafíos siempre desde la creatividad y de poner un valor agregado a lo que estemos dando. Bueno, no quiero sermonearlos más. Ahora quiero que ustedes hablen y que me pregunten y que debatamos estas ideas, a ver si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Espero que se haya escuchado lo que dije, o estuve hablando solo. Se escuchó Sería muy bien, Emilio. bueno, sería un bajón haber estado hablando todo solo. Digo, "Uf, tengo que repetir todo". Bueno, No, se escuchó muy bien. Eh, yo, como decía al principio, soy profesora de educación especial. sí, eh, y bueno, en mi educación escolar, en escuela pública, siempre, pero pasa lo mismo en las privadas, me pareció que faltaba la música y el arte como- con mucha más carga horaria y profesores más comprometidos. Teníamos profesores que nos hacían solo practicar la canción para el acto, el himno, la marcha de San Lorenzo, digamos. No tuve claro. mucha suerte, mis hijos tuvieron un poquito mejor, más suerte, tuvieron algunos profesores de flauta muy buenos, pero siempre creo que falta música y falta arte. Ese es un cambio que creo que se tiene que dar. Eh, y después lo que me pasó hace poco es que, bueno, yo venía de trabajar en Buenos Aires en instituciones con personas con discapacidad muy estructuradas, porque, bueno, para personas con autismo y obviamente se necesita mucha estructura. Pero acá que empecé a trabajar sola, digamos, siendo mi propia jefa, trabajando como maestra de apoyo o maestra particular, empecé a incluir la música eh, en mis clases con mis alumnos, a cantarles para relajarlos, a cantar juntos, y la verdad que tuve excelentes resultados. Y ahora que empecé el instructorado yoga, o sea, como que se junta todo, también no lo pensé pensando en el trabajo, lo pensé pensando en mí, puede Mm. ser un futuro laboral, pero ya lo estoy incluyendo desde el día uno en mi trabajo con los chicos, desde mi conciencia postural, mi conciencia de cómo estoy, trabajando el tema de la atención plena, que ahora le llaman mindfulness, pero es lo mismo que el yoga. Digamos, te ponen nuevos nombres, te cobran los cursos recaros y en definitiva, bueno, es hablar, digamos, la neurofisiología que se da en el cerebro cuando meditamos, pero desde el día uno lo empieza a aplicar y también para el autocuidado del profesional, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, yo me encuentro con personas con discapacidad, pero ustedes se encuentran con chicos muy vulnerables, en situaciones de mucha vulnerabilidad, en donde un día quizás van a querer enseñar orquesta, pero se encuentran con chicos que tuvo un problema grave, golpeado, abusado, que no, viene descalzo, y encontrarse con eso también hace que la tarea sea muy difícil, así que a mí me parece que el yoga o cualquier práctica digamos que haga que nos cuidemos, cualquier práctica de este tipo es transversal a todo. Y para el autocuidado del profesional, tomarse antes de entrar ya sea como te pasó a vos, de entrar a un concierto o de entrar frente a este grupo de personas que hay que contener, tomarse 10 minutos para hacer unos movimientos, relajación, respiración, me parece como súper, súper positivo. A mí me está cambiando mucho
que soy muy ansiosa y me preocupo mucho antes de cada o durante cada trabajo, me está sirviendo y lo estoy pudiendo transmitir también a otros profesionales y a otros papás con los que trabajo. Así que me parecen todos temas súper interesantes y que realmente se relacionan así como vos decís, y yo le sumaría el autocuidado, ¿no? Para enfrentar estos grupos de niños, adolescentes. Mirá, Paola, me sale el nombre Paola. Paola, ¿es Sí, correcto? soy Ah, Paola, está. sí. Porque algunas veces uno usa una compu prestada o algo así, pero eh, iba tomando nota mientras hablabas porque se me iban disparando respuestas o cosas para comentarte y no quería, viste la mente, el mono loco ese, pum, pum, y rescaté tres de las que se me vinieron. Eh, tenemos el preconcepto muchas veces de que el yoga es una actividad o ciertas actividades sociales son para cierta élite burguesa de las grandes ciudades que se dan el lujo de ir y hacer yoga. Es más, arman grupos y se van a la India de turismo y a conocer los templos y demás. Pero, un momento, ¿por qué no podemos bajar eso? ¿Por qué dejamos las cosas en manos de la élite? Apropiémonos de yoga, apropiémonos de la música clásica, porque también nos han quitado la música clásica, la han llevado a un territorio de élite, que eso en gran parte somos responsables los músicos. Pasémoslas a la gente realmente, no dejemos a nadie afuera. Entonces, primer cosa, pasar el yoga como disciplina a gente que quizás piensa que es para alguien de plata o ¿no? Una elite, no, una gente elegida. No, no, pasémoslo, hagámoslo popular, porque realmente son técnicas que sirven. Eh, después otra cosa. Discúlpame, yo creo Sí, que más que esto de la elite, lo que por lo menos siempre escuché es como que el que hace yoga tiene que ser espiritual. Y yo decía, yo no soy una persona espiritual. Yo empecé yoga a los 12 años por un dolor del hombro. claro, Pero no, o sea, no, o sea, ¿qué es ser espiritual, no? También, como que hay que sí, bajarlo, y como que si haces sí, yoga, un día no puedes gritarle a alguien por la calle, o enojarte con alguien, o sacar la bronca, o estar nervioso, digamos. Me parece que también es como bajarlo más, nunca lo pensé así como algo de elite, siempre lo pensé como por este lado, y lo que sale mucho en el instructorado cuando hablamos es eso, que le claro. dicen, ay, pero ¿cómo vas a decir eso? Vos no sos profesora de yoga, No soy yo, y porque claro. un día se enojó con alguien. Entonces, digamos, somos personas, Obvio. y el yoga es, digamos, Mirá, una hay parte una, de nuestra vida, pero somos humanos igual. claro, hay una foto muy buena que anda dando vueltas por las redes sociales, no sé si la viste, que es un monje, que debe ser una foto, creo, debe ser real, estimo que sea que es real porque no parece trucada ni nada, pero hay un monje caminando por una calle en Nueva Delhi, no sé dónde, que se ve que le están tirando un camión encima y el tipo está haciendo así. Entonces, claro, o Mm. sea, a ver, no, eso es, lo que dijiste es clave, porque aparte justo me anoté en el apunte, que no lo iba a decir porque no quería ser larguero, pero Patanjali, eh, ¿quién fue Patanjali? Fue un pensador, filósofo hindú de Cachemira, autor de los Yoga Sutras, que es como el libro fundamental de las asanas del yoga. Bueno, justamente él plantea, ya hace muchísimos siglos, estas dos, estos dos caminos dentro de yoga. Por un lado, el camino físico, que son las asanas, y por otro lado, el camino espiritual. Pero dice que, ya lo decía él, eh, si uno tomase nada más que el camino físico, o sea, de las asanas, de la práctica, sí, ahí está, me está dando letra, Magalí.
también alcanza. O sea, lo que quiero decir que uno puede ser espiritual, independientemente de si lo sea o no lo sea, pero digamos, la práctica realmente es efectiva, la praxis de yoga y demás. Yo, de hecho, como les dije antes, no me hice ni budista, ni me creo un místico, simplemente soy un pragmático en ese sentido, soy un pragmático. Me sirvió para la música y me sirvió para la vida, lo uso. Después las enseñanzas budistas, la filosofía budista, está buenísima en un montón de cosas, pero en otras cosas yo me siento occidental, cristiano si se quiere, porque he tenido una educación judeocristiana, argentino, porteño, o sea, olvídate, no voy a entender nunca lo que es ser un budista. Entonces sería una arrogancia o una locura de mi parte pretender ubicarme en un lugar que no soy, pero sí tomo esas herramientas. Y vuelvo a lo que te iba a decir antes, que las tres respuestas que se me vinieron a la cabeza. En un momento vos mencionaste esto del aprendizaje necesario en como vos lo utilizás para calmar a los chicos, para bajar la ansiedad en un conjunto, en un grupo y demás. Bueno, y no sé por qué se me vino lo siguiente. Platón en la República plantea tres virtudes que tiene que tener un gobernante para ser un buen gobernante. Saber sobre música, saber sobre filosofía y saber sobre matemáticas. Entonces, fíjense cuáles de nuestros gobernantes a nivel mundial saben de estas cosas. Realmente muy pocos. Estamos gobernados por monos con navaja. Y así nos está yendo en todo el mundo. Entonces, por eso, vos también creo que mencionabas, o alguien mencionó el tema de reestructurar el plan de estudio. Imaginémonos una escuela en donde su principal estructura sean materias como música, como arte y como yoga, en donde al alumno le enseñes a través de esos puntos de partida. ¿Por qué? Porque sabiendo de música, nosotros somos músicos. Sabiendo de música uno puede aprender de geografía, de historia, de matemática, porque la música tiene mucho de matemática. Podés aprender un montón de cosas. Sabiendo de música, podés transformarte en alguien más inteligente y más sabio, y más sensible. Entonces, y ya lo venían diciendo los griegos, Platón específicamente en la República. Y después, me mencionaste que trabajás con chicos autistas e imagino que quizás con algún otro tipo de problema. Hace poco leía un texto de una kinesióloga francesa que si bien no practica el yoga, pero utiliza muchas herramientas, en donde ella descubrió y lo descubrió hace relativamente poco tiempo, lo cual parece increíble porque la historia de la medicina, pero sin embargo recién ahora se están descubriendo estas cosas, que muchas deformaciones, muchos problemas físicos tienen que ver con acortamientos musculares y que muchas veces el kinesiólogo piensa que es por la espalda, pero que en realidad el cuerpo es un sistema complejo de equilibrios, en donde tanto los músculos anteriores como posteriores están todo el tiempo trabajando en un equilibrio constante. Es por eso que si ustedes ven a los bebés, si fuese una cuestión de gravedad, como muchas veces nos dicen los kinesiólogos, que por eso nos curvamos cuando somos grandes para adelante, porque se dice, aunque les parezca increíble, que es por la gravedad. Bueno, si fuese una cuestión de gravedad, los bebés siempre se caerían para adelante cuando están aprendiendo a caminar. Sin embargo, todos hemos visto que los bebés se caen para adelante, para atrás, para todos lados, porque el cuerpo es un sistema de equilibrios musculares que está todo el tiempo trabajando. Entonces, algunas veces
Desde la medicina occidental se aborda de una manera muy rudimentaria estos temas. Prueba de eso está que la kinesióloga esta francesa observó que mucha gente con jorobas y encorvadas, cuando muere, las ves en su lecho de muerte rectos, perfectamente estirados. Entonces, ¿cómo puede ser eso? El cuerpo tiene memoria. Cuando la persona muere, soltó semejante carga y tensión que venía acumulando de años y el cuerpo se acomodó. Entonces, fíjense lo que muchas veces está perdiendo la medicina occidental al no abordar estos temas seriamente. Entonces pongámonos a pensar nosotros mismos, incluso con nuestros alumnos, si es que trabajás con chicos con problemas físicos, ¿cómo podría ayudar esta práctica? Bueno, por algo la estás haciendo vos, ¿no? Creo que hay un camino increíble para descubrir. Yo lo estoy descubriendo, no soy ningún capo ni nada, simplemente lo estoy descubriendo y compartiendo con ustedes. Seguramente hay gente que sabe muchísimas más toneladas que yo al respecto. Lo que sí puedo decirles es que específicamente con la música occidental y nuestra, hasta ahora no he visto trabajos, o por lo menos que se encaren desde un nivel de orquestas escuela y una masividad así, lo cual me parecería muy interesante plantearlo, aunque sea, atrevernos a plantear la idea, ¿no? Así que bueno, no sé si quién quiere tomar la palabra ahora. Por ahí, Emiliano, a partir de todo lo que nos dijiste, yo pensaba, desde un aspecto dialéctico, tal vez, esto que mencionás que con los mantras se busca focalizar la atención en un punto. Creo que también de alguna manera, jugando con porque uno podría entenderlo, focalizar la atención, o sea, no la atención. El hecho de saber dónde ubicar la tensión, más allá de la atención, se me ocurre que con los chicos del plano de la condición social con la que se trabajan generalmente en las orquestas sociales, las tensiones son en todo el arco de la palabra tremendas. Un chico que fue violado, una nena que todos los días al despertarse la despierta en vez de con un beso con una cachetada, o alcoholismo, o soldaditos de la falopa, o no, o chicos que están en un hogar, por suerte, con otra contención, que también integran la orquesta, o el coro, o el ensamble, y ese juego de tensión y de atención se produce en su cuerpo y en su unidad psicofísica, espiritual, en el sentido espiritual en que puede hablar también un marxista o no necesariamente una persona creyente. ¿Cómo se dan esos juegos, esas tensiones? Yo me quedé pensando en esto del arco, vos que sos contrabajista, y me quedé pensando en la articulación, porque si una manera de agarrar el arco con un instrumento que aparentemente es tan atemorizante como un contrabajo, ¿cómo puede ser el hecho, o esto que planteabas de la torcedura de tu maestro Calvo, cómo puede ser que nosotros dotemos de afecto, porque un charango cabe en el pecho,
aunque para un nene de 4 años, un charango que le va bien a Jaime Torres, por ahí hasta le puede costar, ¿no? Me quedé pensando en los tamaños de los instrumentos, en los tamaños de los orgánicos, un coro polifónico o un coro de cámara o un cuarteto vocal, y cómo la articulación del arco tomado a la alemana, ¿no? Que se agarra de otra manera, o a la, ¿cómo se llama la otra? Francesa. A la francesa. ¿Cómo podemos agarrar, asir a esos elementos y al mismo tiempo agarrarlos, pero como una loba agarra a su lobezno, que parece que se lo va a morfar y sin embargo lo agarra del pescuezo y se lo lleva a un lugar para protegerlo. No, quería hacer este comentario porque lo que vos estás diciendo acerca de una técnica que a veces se la puede llevar para un lado, como decía Paola, de una cosa, o vos decías, se entiende muchas veces, y con razón, por cómo la cultura dominante se apropia de todo, con una grosería mayúscula. ¿Cómo se puede llevar el yoga de lo aristocrático o de lo elitista o de lo sectario, a donde la lleva el sistema, a una técnica que le haga bien al hígado, al páncreas, al bocho, a las extremidades, y que a mí como tenor, yo que no sé un pito de yoga, me permita cantar con otro aire, a Alberto que le permita cantar en su coro en Mar del Plata con otra disponibilidad aérea, a Luciano en su grupo de folclore, el hecho de un cuerpo sano y cómo esta técnica pueda servir a una orquesta infanto-juvenil o a otros ensambles. Bueno, está buenísima la pregunta o el comentario porque en realidad es, según estoy interpretando, cómo llevamos esto a la praxis, cómo combinamos estos mundos, que si bien describí antes que tienen muchos puntos en común, pero bueno, está bien, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se da una clase de música de orquesta occidental y la combinamos con yoga? Bueno, primero, yo estaba notando recién, porque vos mencionaste algo sobre marxismo y religión y demás. eh, Dado que nuestras instituciones son laicas, en las instituciones del Estado, digamos, yo no me metería, de hecho nunca lo hice y antes lo aclaré, con la cuestión religiosa del yoga. Yo utilizaría las técnicas exclusivamente, pero la filosofía podría tirar algún comentario para orientar si algún alumno me pregunta cómo puedo investigar más sobre esto. Bueno, diría, leete tal cosa, pero bajar una línea filosófica o religiosa sobre... No, yo esto no lo haría porque aparte no está en el espíritu de las instituciones. Eso aclararlo. Y segundo, eh, obviamente que hay en la praxis que yo estuve haciendo y generando con mis alumnos durante estos últimos años, fui muy suavemente incorporando ciertas asanas que son muy específicas para el cuerpo. Por ejemplo, para el cuerpo en función de músico, quiero decir, por ejemplo, en el trabajo de muñecas, de hombros, respiración y demás. ¿Por qué aclaro esto? Porque dado que esta disciplina no está, digamos, en una currícula estándar de orquesta escuela, yo no quería generar problemas institucionales ni a mí mismo, si de repente propongo al alumno acostarse y hacer tal o cual asana, entonces imagínate, llega a entrar el director, el coordinador de la orquesta, me ve con el tipo, con el pibe tirado en el piso y yo haciéndole
hacer una posición es complicado. Entonces, primero, distinguir eso. Para mí, en la praxis personal, siempre fui muy atento y respetuoso de eso. Utilizar las asanas que puedan ser muy específicas y que no se puedan llegar a malinterpretar en algún otro sentido, porque ya sabemos los tiempos que vivimos, muchas veces desde provincia nos bajan línea con que no, o sea, ni podemos saludar a los pibes con un beso, por ejemplo. Entonces, perfecto. Si los tiempos son esos, perfecto, bueno. Pero digo, también igual podemos llegar a generar una práctica de yoga sin necesidad de estar haciendo ciertas asanas en donde uno tiene que estar acostado haciendo torsiones o lo que sea. Eso aclararlo. Y básicamente después en lo concreto, nada, ya te digo, trabajar cuestiones de muñeca en el tema del arco, ver un poco cuál es la física del instrumento. Si en el caso del contrabajo, vos hablabas de arco alemán, arco francés, bueno, si el arco alemán es agarrar con el arco así y llevarlo, bueno, y el francés es al revés, pero básicamente el agarre es el mismo, con distintas posiciones, bueno, ver cómo trabajamos las muñecas, los codos, los hombros, los omóplatos, el cuello, toda esta estructura para ir aflojando. Si fuese cantante, trabajaría también más intensivamente con el tema de la respiración, aunque la respiración tiene que estar en todo el mundo. Pero lo interesante es que hay distintos tipos de respiraciones en el yoga y estas distintas respiraciones, distintas técnicas milenarias, yo no sé si le van a servir específicamente a un cantante de ópera para cantar. Lo que sí sé es que para las otras cosas sí te van a servir. Entonces, para ir a lo concreto, y voy a tratar de ser específico, ¿cómo lo plantearía yo? Bueno, como lo estoy planteando, ya te digo, si veo un alumno en los programas de orquesta empiezan a partir de los 6, 7 años. De 4 no voy a tener ninguno, pero ponele que lo planteamos desde los 6, 7 años. Pasa, ipso facto pasa que no tenés instrumentos para chicos, porque hay contrabajos chiquitos, pero no todas las orquestas tienen. Entonces vos ves al nene de 7 años con el instrumento así que le queda gigante. Bueno, ¿cómo haces? Porque el pibe se va a pasar unos minutitos, porque no aguanta, es lógico, imagínate estar así tocando y con el arco, así, bueno. Entonces, entre juego y juego, entre nota y nota que logra poner, entre arco y arco que logra pasar, lo vas equilibrando. Lo vas equilibrando. Entonces, bueno, listo. Hiciste esto, estuviste 30 segundos tratando de invocar la nota ahí arriba, bueno, alejate un poco del instrumento ahora, empezá a jugar con los hombros, o sea, lo vas acomodando, lo vas físicamente, ¿no? Digo, vas haciendo que él perciba dónde están sus molestias. ¿Se entiende lo que digo? Porque aparte los chicos mismos te lo dicen, son totalmente sinceros. Profe, esto es incómodo, esto es difícil. Entonces, bueno, ahí te lo está diciendo. Cuando el tipo te plantea esto, bueno, listo, dejá el instrumento y empezá a trabajar con los hombros, estirar los brazos, no se llega a ver, pero bueno, abrir los brazos en forma de cruz, nada, ir trabajando. Distintas cuestiones posturales que a la larga, de a poquito, sin decir demasiada más información, yo no le voy a bajar línea ni de filosofía, ni porque aparte tienen 7 años, o sea, sería absurdo. Nada, de a poquito ir dándole esas herramientas y decirle cada vez que vos te sientas molesto con tu postura en el contrabajo o en violín o en la trompeta, lo que sea, bueno, trabajá distintas cosas. No sé, ahora que mencioné trompeta, clarinete, cualquier instrumento de viento o mismo un cantante, trataría de hacerle con las respiraciones, las distintas técnicas de respiraciones que vayan descubriendo los resonadores del cráneo
para poder cantar o tocar algún viento. Eso quizás en el caso del contrabajista, no sé si sería lo primero que vería, pero nada, básicamente yo lo trabajaría y lo trabajo de esa forma. Información muy pequeña, de a gotas, sin invadir a nadie, y viendo que ellos mismos se autorregulen, porque básicamente lo que yo utilizo de yoga es esto, una herramienta para la autorregulación física para no terminar como mi maestro. O sea, pobre, no, pero en serio digo, porque nadie quiere quedar torcido, ¿no? Así que, básicamente, y la verdad es que los instrumentos muchas veces nos deforman la mala praxis del instrumento. El piano, que acá estoy sentado frente a un piano, te hace así, el contrabajo te hace así, el violín, todos los violinistas están en el chupón acá. O sea, nada, si nosotros no nos cuidamos físicamente, ¿qué es esto? Lo que tenemos, el envase, que es súper importante, el espíritu está fantástico, obviamente, pero digo, el cuerpo también es súper importante. Estamos proponiéndole a los chicos que ejerzan una disciplina durante años, los tenemos que cuidar físicamente también. Entonces, si no les damos herramientas para que lo hagan, después pensemos que quizás la clase de gimnasia es simplemente un profesor que les tira la pelota y vayan a correr. O sea, no hay mecanismos, o no en todos los casos, hay mecanismos aceitados, sistémicos, para que los pibes perciban, se autoperciban. Y lo último que digo, ya que hablaste de gente o pibes en situación vulnerable, me fui dando cuenta, tal vez ustedes lo sepan, lo hayan notado, pero bueno, yo lo fui descubriendo con el tiempo, con la praxis en las orquestas, que los pibes más vulnerables, que vienen de hogares más complejos, además de tener toda esa problemática que ya sabemos que van llevando consigo como mochila, me fui dando cuenta que son los chicos que menos percepción corporal tienen. Cuando yo les decía, por ejemplo, mueve el dedo índice, o se te está cayendo la mano, no percibían que se estaba cayendo la mano, ¿no? Imagínense en el mástil del contrabajo, no es lo mismo tocar acá que acá que acá. Entonces, son chicos que quizás se iba bajando, y no percibían. Son chicos que no tienen mucha percepción corporal de sí mismo. Me puse a investigar por qué pasaba eso. Y una de las respuestas, puede haber muchas, quizás algún psicólogo profundiza mejor, pero lo que yo encontré investigando es que al no tener contacto físico, alguien que los abrace, un padre, una madre que realmente los abrace, que el chico cuando es bebé no va reconociendo su propio cuerpo si no tiene ese afecto, ¿no? Entonces, cuando yo fui papá, una de las cosas que siempre hago, estoy abrazando a mi nena, acariciándola, todo bueno, y veo que realmente es así. Cuando uno tiene afecto familiar, cuando lo acarician, cuando le tocan el hombro, la panza, no sé, el pecho, lo que sea, empieza el niño evidentemente a autopercibirse de otra forma, que si no tiene ese afecto, ese contacto, después a la larga le cuesta reconocer su propio cuerpo, reconocerse a sí mismo, lo cual es un problema, porque eso no es un detalle menor, eso se transforma en un adulto, ese problema sigue después en un adulto que sale a la sociedad con un montón de mochilas pesadísimas, y bueno, y se ve en la calle, con todos los efectos que vimos. Gente agresiva, gente que no responde a normas sociales, bueno, nada, la problemática compleja que sucede en todos los países, ¿no? Obviamente. Pero creo que parte de la base, muchas veces, de no haber tenido amor. De no haber tenido amor.
o contacto, o eso, alguien que nos mire, porque en definitiva cuando somos chicos, la mirada de nuestros padres es la que nos constituye, ¿no? Entonces, si tenemos padres que nos están bastardeando todo el tiempo, que sos un inútil, que no servís, que esto, que lo otro, bueno, imagínense qué clase de adulto estamos generando. Así que, bueno, espero haber respondido la pregunta y no quiero ser tan chamullero. Pero bueno, nada, si alguien me quiere comentar algo más, yo porque me apasiona el tema y seguiría hablando, Bueno, pero no quiero aburrirlos. yo quiero acotar un poquito sobre lo que estabas hablando, que me parece re interesante. Bueno, como profe de yoga, y eso, al principio conté que dimos 2 clases nomás con Eri, pero bueno, pudimos hacer el saludo al sol con los nenes, obviamente con una canción. Y bueno, obviamente yoga no es religión, es una ciencia, es una disciplina, y lo que se puede hacer es, bueno, es tener conciencia corporal. Lo ideal es primero mover las articulaciones. Se puede hacer cualquier movimiento, no hace falta decir que es yoga. Claro. Se puede hacer los movimientos del cuello, a todas las articulaciones, ¿no? O las muñecas. Después estirar la columna, ¿no? Levantar las costillas, eso es importante. Estirar la columna, flexionar hacia adelante, hacia atrás. Como movimientos muy básicos. Estirar, torsionar, se puede hacer de parado, un par de ejercicios, y eso hace que ya los niños tengan conciencia corporal, muevan los hombros un poco, relajen el cuerpo porque van a disponerse para aprender. Entonces es importante eso. Y después esto que estabas comentando, creo que la práctica de yoga nidra es muy buena. Yoga nidra es cuando te recostás en Shavasana, que es boca arriba, y vas contando partes del cuerpo. Por ejemplo, bueno, relajá los pies. Entonces haces que lleven la atención ahí. Sentí los pies y relajalos. Las piernas, relajalas. Las nalgas contra el suelo, relajalas. Toda la espalda. Y así digamos que por más que no haya como ese contacto que vos contabas de un padre hacia un niño, ese cariño, pero ya estás haciendo de que lleve su atención a esa parte del cuerpo y está conectando el cuerpo con, bueno, la neurona, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio si lo quieren buscar, yoga nidra. Eso es como una relajación que hace justamente esa conexión, ¿no? Cuerpo, mente, eh, sentido, ¿no? Tener conciencia en el momento. Y bueno, eso, me parece que yoga se puede hacer de cualquier manera, simplemente tener en cuenta esas cosas capaz. Una flexión hacia adelante, una hacia atrás, una torsión, un estiramiento, mover primero las articulaciones, que mover las articulaciones te predisponen a relajarte. Después ustedes saben más de música, yo capaz sé más del otro. Pero bueno, me parece que es un complemento re lindo. Y también que decía lo de Patanjali, que bueno, él tiene los 8 pasos, y si lo buscan también hay pedagogía integrales, que esos 8 pasos se pueden traducir en cualquier contenido que quieras enseñar. O sea, en la clase de biología, de música, entonces a través del cuerpo y a través de esas herramientas se puede hacer. Sí, está fantástico, Magalí. Yo quiero destacar una cosa con respecto a lo que vos decís. Yo no me animé a hacer como es una relajación acostado en un contexto de orquesta escuela, por lo que decía antes. Creo que todavía hay mucha gente que no sabe qué es el yoga, hay mucha gente que lo relaciona con cosas misteriosas, en fin, hay mucha fantasía. Entonces, reitero, imaginemos situación en una orquesta escuela,
en un aula, si vos agarrás, y por lo menos en provincia de Buenos Aires, donde yo estoy trabajando, vos agarrás, acostás a los chicos sin haberle avisado a los padres previamente, y entra alguien, los ve acostados. No sé, No, pero yo diría se puede que adaptar, digamos. Yo también realmente, trabajé en varias situaciones y se puede hacer hasta sentado porque justamente en pedagogías integrales lo veían cómo poder hacer esas herramientas y llevarlos a la práctica así como camuflada, digamos. En la claro, escuela, por ejemplo, están todo el día ahí en el pupitre y es lo anti natural para un niño que necesita moverse, y peor hoy en día. Y bueno, y justamente lo que hacían era eso, capaz adaptarlo en el banco, ¿no? Que relajen capaz un poco la frente en sus manos, en la mesa, y claro. ir como relajando el cuerpo. Por eso, después esas prácticas se pueden ir adaptando. Eso va justamente en la creatividad de cada profe, ¿no? Eh, Totalmente. Yo lo que propongo en esta charla, justamente, vos utilizaste la palabra hacer camuflado. Justamente lo que propongo es que no tengamos que llegar a ese punto. Al contrario, esto es una disonancia cultural, si se quiere llamar así, ya de movida enseñar música en una orquesta escuela, transmitir la música clásica, todo en este contexto social nos pone en un lugar de vanguardia y nos pone en un lugar de contracultura. Ya de movida estamos en un lugar de contracultura. Por lo tanto, si el yoga es una disonancia, marquémosla, como en la música se marcan las disonancias. La séptima mayor, o cuando uno improvisa, digo, pasar por la disonancia es donde tenés que tocar. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Si realmente podemos formalizar esta práctica, no vamos a tener ninguna necesidad de camuflar nada ni nada. Eso por un lado. Y por otro, es verdad, sí, llegado el caso de que esto no se pueda institucionalizar, digamos, la disonancia, eh, bueno, hay otros recursos, como vos bien mencionás, que se puede hacer meditación sentado, que se puede hacer, hay muchos recursos sin necesidad de hacer las asanas tradicionales, digamos. Pero está bueno, yo te quiero contar dos experiencias a vos y bueno, compartirlas con todos. Primero, el profesorado que yo hice del gobierno de la ciudad, recién, digamos, la parte filosófica y mística del yoga se aborda en el último año y es un año que justamente se hace como un post curso que no está reconocido por el gobierno de la ciudad porque justamente el gobierno de la ciudad se dice que está bien laico y como esto es una filosofía, que se puede llegar a interpretar como religión, entonces el gobierno no puede tomar ese curso como si fuese el curso de filosofía, digamos, como si fuese oficial. Bueno, qué sé yo, es discutible, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, para tener atención. Y por otro lado, una vez, no suelo dar clases en jardín de infantes, pero una vez hace años tuve la posibilidad, perdón, era un colegio primario, y intenté hacer que los chicos, porque estaban así a full allá arriba, imagínense, bueno, chicos, vamos a sentarnos, vamos a relajarnos, a respirar, a escuchar música. Al otro día apareció un padre que dice que están enseñando yoga, y la directora me llama y me dice, ¿vos estás enseñando yoga? Y bueno, le expliqué mis argumentos. Bueno, sí, te entiendo, está fantástico todo, pero la currícula, o sea, dice otra cosa. Perfecto, entonces, yo con esto que les estoy contando, Hugo me podría decir, bueno, listo, ya se terminó la charla, no hay más nada que hablar, porque no podemos, no, pero quizás vuelvo a lo mismo, quizás podemos romper paradigmas, quizás podemos ser rupturistas, quizás podemos hacer entender a la gente que esto no es necesario
transmitir, bajar una línea filosófica cuando yo ni siquiera soy budista, ni nada. O sea, es simplemente, son técnicas que, dicho sea de paso, en el conservatorio Manuel de Falla, para no tener problemas, a esta materia le dijeron, la llamaron senso-percepción. A eso me Porque, refería con camuflado. claro, claro, Que bueno. sea algo malo o Sí, raro, sino o, para... o es mindfulness o simplemente relajación y en realidad, digamos, creo que la clave está tenerlo en la planificación. Si uno presenta que la clase de música o la clase de arte o la clase de escuela que sea educativa incluye el autocuidado, el cuidado del otro, el cuidado físico, eh, con relajación o cualquier técnica similar, digamos, y está incluido, ya está. Me parece que no hay que darle tanta vuelta. Después uno sabe, si estudia yoga y practica yoga, que esa práctica, si uno la hace de manera continuada, rutinaria, y crea estos mantras, sean en castellano o en el idioma que sea, pero que llega a lograr esa vibración en conjunto, que se logra en un coro, que también te eleva de alguna manera, bueno, eso ya lo sabe uno y sabe que también tiene ese objetivo, digamos, de elevar vibracionalmente. Pero se puede hablar desde las neurociencias, se puede hablar desde lo físico. No, yo me parece que no hay que hacerse tanto rollo. Sí, tiene que estar planificado. Tiene que el director saber que puede entrar y encontrarse eh, a los chicos sentados con la cabeza en el pupitre descansando y que no están descansando, bueno, están haciendo una Claro. técnica. Eh, Me parece que la planificación es la clave. Está buenísimo lo que decís y lo comparto totalmente. Y me imaginaba distintos coordinadores y que fui conociendo a lo largo de los años de orquesta escuela que si vieran eso, chapados a la antigua, ¿qué estás haciendo? ¿Los haces dormir? No sé, podrían imaginarse cualquier cosa. Entonces, totalmente, es verdad. Algunas veces los nombres en inglés parecen como más cool. O si uno menciona la neurociencia, uy, ya, entonces es aval. Pones en Bueno, internet mindfulness y te sale el libretito listo y bueno, y listo. Digamos, pero igual a mí me gusta más el yoga, o sea, yo no entré a esta clase, a esta charla por el yoga, porque tiene otro trasfondo, ¿no? Pero bueno, eh, cada uno ahí verá, según en la institución en que está, hasta dónde le aceptan y planificar en base al contexto. sí, vuelvo a lo que dije antes, teniendo en cuenta que estamos en Argentina, Occidente, siglo XXI, etcétera, 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 quizás algunas palabras haya que resignificarlas o resignarlas o reasignarlas para que nadie se tenga miedo, para que nadie piense que es una secta o que, no sé, cualquier delirio que se puede llegar a pasar. Y esto es importantísimo aclararlo, porque si se está proponiendo al proyecto de Orquestas Escuela, eh, hay que decirlo, ¿m? Porque, digamos, el que avisa no traiciona. Nada, creo que es importante, sí, lo podemos llamar de la forma que sea, pero la labor docente que hacen ustedes, eh, ahí está, la adaptación, totalmente, es lo que vengo comentando. Adaptarlo a la Argentina siglo XXI, orquestas, adaptarlo, es así. Así que nada, me parece que está bueno el camino ese. Bueno, da para, da para que sigamos abriendo una cervecita o tomando un cafecito, pero en televisión el tiempo es tirano y esto es parecido a una... Está muy bien, está muy bien. No sé si como para ir, tampoco abusar del tiempo del maestro Emiliano.
Si alguien tiene alguna otra pregunta que haya quedado en el tintero. Bueno, yo aprovecho para saludarlos, que al final, al principio, estuve complicado con el audio porque tenía un problema con el celu. Agradecer por la charla, por el espacio, celebrar este espacio de encuentro y de reflexión y de construcción entre todos, todas. Y bueno, y dejarles un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, igualmente para vos. Muchas gracias, Cristian, querido. Buenísimo. Bueno, yo creo que ha sido una charla dentro de nuestro ciclo muy enriquecedora, que abre es algo evidentemente no habitual, y al mismo tiempo, yo pienso en donde nos movemos nosotros con la corriente clasista y combativa en todo el país. Tenemos un trabajo con sectores, con hijos de obreros, hijos de desocupadas, pueblos originarios. Nuestro país tiene muchas naciones, muchas culturas, muchas de las cuales no tenemos ni siquiera un conocimiento básico en torno a los diaguitas, a los mapuches, a los puelches, a los guaraníes, cada cual con su poética, con su impronta. Decíamos en la charla pasada con el maestro de Paraguay, Diego Sánchez Hace, cada uno con su andar, con su manera de caminar que distingue. Entonces, este aporte del maestro Emiliano Lorenzo, yo creo que enriquece para que nosotros podamos, cada cual en su modalidad y en su posibilidad, incorporarlo en la medida en que también se vaya a un encuentro con lo que ya está de cultura. Me parece que a veces también es un error pensar que con la disciplina que sea, con un curso de violín, con el yoga o con una clase de preparación vocal para coros, uno vaya a llevar cultura a alguien que es ignorante. En realidad uno va a encontrarse, nosotros queremos partir de ese criterio en nuestro proyecto, ir a encontrarnos con el protagonismo de los chicos y hacerlos protagonistas de su propio cuerpo. Y con una de cuyas herramientas sería en este caso el yoga, e ir jugándolo. Quizá nos encontremos con los chiquitos, con un chiquito al que una machi mapuche le enseñó tal cosa y nos va a enseñar algo que empalma o que tiene una mirada desde otro lado, pero que convergen en un respeto por el ambiente, por el aire, por la salud, por la belleza, por tomar al otro como un par y no como un subalterno. No más que decirte, Emiliano, que estamos muy agradecidos por esta charla, que bueno, como a todos los profes que vienen, los maestros, maestras que vienen a nuestro ciclo, que están invitados para continuar, avisarles, acá pone Paola, hay que perder un poco el miedo, las instituciones dan estructura, pero debemos ser creativos. Obviamente planificar y presentar por escrito lo que vamos a hacer es fundamental. Siempre hay maneras de fundamentar las buenas prácticas. El principal instrumento en esta vida es nuestro cuerpo. Se puede teorizar desde ahí. Bueno, como a Paola, a todos, muchas gracias por los aportes que enriquecen, que nutren. Les queremos avisar que nuestro próximo encuentro va a ser el miércoles, ya les digo, el miércoles 21 de este mes, con el maestro Carlos Bisurgi, que es un compositor, director de coros, de orquestas, de murga,
y va a darnos una charla. Luego seguiremos el miércoles 4 de agosto con María Guerrero, quien es la coordinadora del proyecto de orquestas sociales de España. Luego, el 18 de agosto, con el maestro Juan Lamolle, vecino mío de aquí de Bernal. Y seguiremos con Pablo Sodan, y ya les vamos a ir avisando a todos. Emiliano, muchísimas gracias. Yo quiero invitar a todos si quieren, a abrir las cámaras, así hacemos una foto, y abrir los micrófonos. Así le hacemos un aplauso al maestro Emiliano y hacemos la foto para que nos quede. Muchas gracias, Emiliano. Y ahí vamos. Muchas gracias. Ahí vamos